Hola, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Glenn Pierce. Soy vicepresidente médico de la Federación Mundial de Hemofilia. Les damos la bienvenida a la serie de seminarios web de la Federación Mundial sobre la toma de decisiones compartida. Esta es una serie de 3 seminarios. Hoy es la primera. Vamos a hablar de las terapias de reemplazo y el 12 de junio de marzo, perdón, vamos a hablar de cuestiones de seguridad relacionadas con los distintos productos de tratamiento que están disponibles. Y luego en la última sesión hablaremos del proceso de utilización de las herramientas de toma de decisiones compartidas. Próxima, por favor. Ya me presenté, es un placer estar aquí y darles la bienvenida a los oradores de hoy. Primero veamos la agenda para el día de hoy. Hoy vamos a comenzar hablando con Barbara Kunkel de las terapias con factor de reemplazo y luego vamos a pasar a las terapias sin factor de reemplazo con Steve Pipe. Y luego hablaremos con dos pacientes, defensores de pacientes, Hasri Aris y Enrique Presa, que hablarán desde su perspectiva de la toma de decisiones compartidas y luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Esta es la herramienta de toma de decisiones. Aquí está el código QR, que también mostraremos al final de la sesión en caso de que alguien quiera ver esta herramienta antes de los próximos 2 seminarios. Próxima, por favor. Vamos ahora a presentar a todos los oradores. La primera oradora será la doctora Barbara Kunkel, que es profesora de medicina en la Universidad de Washington en Seattle, en los Estados Unidos, y también es miembro del Consejo de la Federación Mundial de Hemofilia. Además, copreside y ha copresidido durante varios años el Consejo Asesor Científico de la Federación de Hemofilia y su registro de terapia génica. Steve Pipe es profesor de pediatría y patología en la Universidad de Michigan y también es director médico del programa de coagulación y del laboratorio especial sobre coagulación. Es expresidente de la Fundación de Trastornos de la Coagulación, de su consejo, y ha sido muy activo en su trabajo con la FMH en el programa de ayuda humanitaria. Nuestros dos invitados que son pacientes, son Hasri Aris, que es una persona con hemofilia A severa que está trabajando en la actualidad en la Federación Mundial de Hemofilia como gerente regional para el sudeste asiático y el Pacífico Occidental. Tiene pasión por cabildear por el tratamiento y la atención de las personas con trastornos de la coagulación y desde hace mucho tiempo es voluntario en la Sociedad de Hemofilia de Malasia desde el año 2006. Enrique Presa tiene hemofilia y además tiene inhibidores de altos títulos. Vive en México, ha colaborado con la Federación Mundial de Hemofilia en la mesa redonda de terapias génicas y también con las guías de la Federación y está trabajando en el modelo de guías para la Federación Mundial. En México es cofundador de una empresa dedicada a mejorar la educación en América Latina. Estos son los oradores del día de hoy. Ahora vamos a pasar a Barbara, pero antes vamos a hacer una encuesta. Veamos estos casos. Ahora, imagínense que usted es un varón de 60 años con hemofilia sin inhibidores y lleva toda la vida con tratamiento a demanda con productos de vida media estándar. En base a lo que sabe ahora, ¿qué tratamiento elegiría para usted? Acá tienen las opciones de respuesta que son continuar con tratamiento a demanda con productos de vida media extendida o vida media estándar, profilaxis con vida media prolongada o vida media estándar, profilaxis con vida media ultra prolongada, como es el caso de Altuvio, anticuerpos biespecíficos como en Libra, agentes reequilibrantes como concizumab o terapia génica. Esas son las opciones. Aquí pueden votar. Pedimos que marquen
la opción elegida. Muy bien, muchas gracias. Esto lo vamos a ver más tarde. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a la doctora Conkle, que hablará de la terapia de reemplazo con factor de reemplazo, perdón. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y darles un panorama de la terapia con factor de reemplazo. Estos son mis conflictos de interés. La hemofilia A es un trastorno de la coagulación vinculado al cromosoma X debido a una deficiencia o disfunción del factor 8 y la prevalencia es de unos 25 casos por cada 100.000 hombres y más o menos 10 de 100.000 tienen hemofilia severa. Las mujeres se ven afectadas con hemofilia leve, que puede ser más severa y alrededor del 30% que tienen variantes genéticas se encuentran dentro del rango de la hemofilia. Aquí a la derecha, en la parte superior de la pantalla, pueden ver la proteína de factor 8 que se procesa. Y quiero que vean que en el medio hay un dominio B que no está presente en la proteína activa. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando veamos los productos. A la derecha tenemos un esquema de coagulación mostrando el factor 8, el factor 9 y el factor 10. Esto genera una activación en la protombina, formación de trombos fibrinógenos y fibrina. La hemofilia B también es un trastorno de la coagulación vinculado al cromosoma X y aquí se puede evaluar por pruebas de laboratorio. Esto se debe a una deficiencia o disfunción del factor 9. Es menos común que la hemofilia A, con una prevalencia de 5 casos por cada 100.000 hombres y 1,5 de 100.000 serán casos graves. Y, y ahora también se ven afectadas también las mujeres. A la derecha, parte superior de la pantalla, pueden ver lo que sucede con la proteína de factor 9 activa y también pueden ver la cascada de coagulación, donde el factor 9 se activa y como resultado de esto nos encontramos con la formación de trombina y fibrina. Aquí podemos ver la historia del factor de reemplazo, el desarrollo en este tratamiento para la hemofilia. Las transfusiones de sangre comenzaron en los años 30, en los años 50 comenzó el uso del plasma. El plasma es inadecuado para factor 8 y factor 9. Su presencia en el plasma es de 1 unidad por mililitro, así que no se puede dar suficiente plasma para lograr un nivel suficiente para la mayoría de los procedimientos. En los años 60 tenemos un mayor enriquecimiento del plasma en los crioprecipitados. Esto enriquece el factor 8 y el factor von Willebrand, además del fibrinógeno y el factor 13. No contiene factor 9 en una cantidad enriquecida, pero hay problemas vinculados con la seguridad viral y el uso de los que hablaremos en la próxima. Y después en los años 70 nos encontramos con los primeros factor 8 derivado de plasma, luego factor 9 derivado de plasma, nuevo recombinante, de los que hablaremos más tarde. Lo que queremos hacer, lo que estamos logrando, es tomar a un niño que tiene yesos para no lastimarse, pasar de eso a niños que puedan tener todas las actividades de una vida normal.
En cuanto a los productos de factor derivado de plasma, nos encontramos con el factor 8 purificado del plasma o el precipitado. Puede contener factor von Willebrand y si lo contiene, se puede utilizar para tratar la enfermedad von Willebrand. El factor 9 se purifica del plasma y es el tratamiento inicial para la hemofilia B con concentrados de complejo de protrombina que contienen todas las proteínas dependientes de la vitamina K en distintos niveles. Habitualmente se nota la actividad del factor 9 y esto se relaciona con su historia en el tratamiento de la hemofilia B. Podemos utilizar estos tratamientos para tratar algunos de los trastornos de la coagulación raros, como deficiencia de factor 2 o de factor 10, si el concentrado de factor 10 no está disponible. Los niveles de factor 7 son variables y habitualmente el factor 7A, si está disponible, se trata para tratar la deficiencia de factor 7. Y también hay un factor 9 purificado, que son anticuerpos monoclonales purificados. Entonces, hablaremos después de la transmisión viral, pero en cuanto a la transmisión de hepatitis y HIV, a través de productos derivados de plasma. Esto pasó en el pasado, esto es algo que sucedió. Luego se hicieron pasos de inactivación viral que incluyen calor, solvente detergente, pasteurización y nanofiltración. Todos estos procedimientos han sido eficaces para eliminar la transmisión viral. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos y seguimos rechazando los productos modificados con crioprecipitados, sobre todo en los países donde persisten las enfermedades transmitidas por transfusiones. Entonces, en 1984 se clonaron los genes codificadores del factor 8, del factor 9 en el 82. Esto permitió la producción de productos recombinantes. El primer producto aprobado por la FDA fue aprobado en 1992. Aquí se cultivan células. En realidad el producto se cultiva en una línea celular y luego se purifica. A la derecha pueden ver el proceso para el Turoctocog alfa, que muestra la propagación y luego la expansión en los bioreactores y luego la purificación, que tiene varios pasos, y luego la nanofiltración para asegurarnos de que no haya contaminación viral y luego la purificación. Los primeros productos contenían la albúmina humana como estabilizador y todavía atraviesan pasos de inactivación viral. Entonces, los productos de factor 8 recombinantes de vida media estándar pueden tener eliminado el dominio B y hay un solo producto que es de una sola cadena. Y como pueden ver en la imagen, nos encontramos con un producto con el dominio B eliminado. La vida media aproximada es de 12 horas, aunque más breve en los niños, sobre todo en los niños menores antes de la adolescencia. Veremos datos al respecto. Tienen una vida media de alrededor de 12 horas, pero hay mucha variabilidad en la vida media entre los distintos individuos. Y en el caso de los niveles de factor von Willebrand hay una diferencia, como pueden ver en la imagen a la derecha, parte superior. Casi todo el factor 8 se encuentra en el factor von Willebrand. La vida media del factor von Willebrand afecta la vida media del factor 8. Esto es muy bueno porque alguien que tiene von Willebrand severo, sin factor von Willebrand, sabe que tiene niveles variables de factor 8, pero esto también ha afectado nuestra capacidad de prolongar la vida media del factor 8. Esto lo voy a explicar más adelante. Como se ve en el dibujo de la parte inferior a la derecha, estos son los resultados de vida media en la actividad y aquí pueden ver
el tiempo después de la dosis en el eje X. Vemos una reducción gradual. Estos son datos de dos productos distintos de vida media prolongada. El octate y adinovate. Pueden verlos en azul y verde, que básicamente se superponen. Lo notable aquí, si ven los puntos negros y los claritos de los dos productos, es el factor 8 que varía por individuo. Vemos una gran variabilidad entre las distintas personas. Una manera entonces de comprender los niveles de los pacientes es hacer un estudio farmacocinético. Y esto, de hecho, puede ser bastante extensivo y puede implicar múltiples gotas de sangre. Y esto se ha vuelto más fácil para tener una idea, por supuesto, de la vida media utilizando lo que sería una población de farmacocinéticos. Bueno, este es un panel de una presentación dado por Alfonso Iorio, que ha hecho mucho trabajo en este área y esto está disponible a través de WAPS Himo, que de hecho se ve aquí la dirección de internet, acá lo ven en pantalla. En la línea punteada tenemos la vida media del producto en la dosis administrada sobre la base de los datos que nosotros obtuvimos que están disponibles en la bibliografía sobre individuos que han recibido el producto. En la línea rojo hay dos puntos y son dos puntos que son extracciones de sangre del paciente. Esto podemos, digamos, superponerlos sobre la línea punteada para determinar en ese individuo durante cuánto tiempo el factor va a estar en circulación y sobre esa base se puede predecir lo que está en la línea que no es punteada para ver cuáles sean los picos de la vida media. En la parte superior de la imagen vemos los resultados de un individuo que está tomando el factor, por ejemplo, el lunes a viernes, pero se saltea un día el fin de semana y en la parte inferior vemos que es día por medio. Ese sería el gráfico. Bueno, el factor 9 y su vida media estándar son factor 9 recombinante de longitud completa, la vida media es de 18 a 24 horas y varía porque el factor 9 no solamente está dentro del pool vascular dentro del vaso, sino que también tiene un componente extra vascular y por eso para el colágeno tipo 4 que afecta la farmacocinética, siempre y cuando permanezca en la circulación. Y también la parte extravascular vascular tiene un pool de hemostasia. Entonces, los productos de factor 9 de vida media extendida y el desarrollo de los productos recombinantes ha evolucionado de ello y permite la modificación del producto para prolongar la vida media y por lo tanto tener menores números de infusiones. Las modificaciones son así. La porción FC de la molécula de inmunoglobulina, albúmina, como también pegilación. La pegilación protege la molécula de su degradación. Entonces, la vida media, si hablamos de 12 a 24 horas, se prolonga significativamente y de hecho hay una disminución a medida que uno disminuye la edad y no tanto en estos productos como en los productos de factor 8. En cuanto a el mecanismo para el FC y la albúmina, que son la prolongación mediada por albúmina y FC, está asociada justamente con el receptor que está presente en las células endoteliales. Y este es el motivo por el cual la inmunoglobulina como la albúmina se encuentran tan estables. Es un motivo de su estabilidad en sangre. ¿Por qué? Porque se captan las proteínas y con el tiempo se degradan, pero lo que permite FC en ese caso es atravesar y se vinculan con el receptor en un endosoma
acídico y en vez de ir a su degradación, se recicla a través de este receptor y por lo tanto se desasocia cuando regresa a su pH fisiológico. O sea que este reciclado prolonga la vida media de estos productos. Entonces, para los productos de factor 8 de vida media prolongada o extendida, como los vemos en pantalla, hay una fusión de FC a un producto de lesión de dominio B y diferentes abordajes de pegilación. Y en la parte inferior, que después el altuvio lo vamos a mencionar más adelante porque tiene más modificaciones. Ahora, si vemos a los primeros 4 productos, hay una prolongación de lo que serían unas 12 horas aproximadas en cuanto a su vida media, que permite un dosaje frecuente, pero no es la prolongación que vemos con los productos de factor 9 de vida media prolongada. Estos productos, si volvemos atrás en cuanto a la edad, que la vida media es más corta, y particularmente los más pequeños. Bueno, aquí tenemos el efanesoctocog alfa y su estructura. La estructura se ve aquí en pantalla. De hecho, en azul vemos las diferentes partes del factor 8 y en conexión con esto tenemos el dominio FC, es decir, esto sería un lactate, por ejemplo, y además de esto, se agrega la parte del factor von Willebrand, el dominio de prima D3, que hace que esta molécula sea independiente del factor 8. También han agregado aquí unas inserciones, polipéptidos que protege a la molécula de su degradación y es bastante similar a lo que las moléculas PEG hacen. Por lo tanto, esto, de hecho, se ha estudiado, estos son resultados de un estudio fase 1, 2, analizando entonces un factor 8 de vida media estándar. Acá lo tenemos en un color rosa y luego en azul, una vida media extendida, y luego tenemos efanesoctocog alfa en verde. Y hay dos donde la vida media es significativamente más prolongada. Y si vemos la parte superior de la curva verde, muestra que hasta el día 4 y con estos 50 unidades por kilo en su dosaje, el nivel de factor permanece arriba del 40%. Y por ese formato de la curva, si vemos el área bajo la curva, observamos que está particularmente prolongado, es decir, eso muestra la exposición de la cantidad del factor 8. Entonces, la vida media del factor 8 depende de tanto el von Willebrand como también con efanesoctocog alfa para que sea independiente de la mano izquierda. Vemos aquellos individuos que han recibido factor 8 recombinante y lo vemos comparado con en los ejes X e Y con el endógeno. Y aquí vemos que los antígenos tienen una vida media más larga. A la derecha lo vemos con esa barra, digamos, recta en negro, y esto muestra que la PEG no está presente con efanesoctocog alfa. Los resultados de la fase 3 que fue publicado el año pasado justamente de este ensayo para aquellos individuos mayores de 18. Esto fue publicado también en el ensayo pediátrico más adelante. Vemos que la tasa anual de los trastornos de coagulación era 0 hasta 1,04, luego 0,71, o sea, menos de 1, esto es por año. Y un segundo endpoint clave es que la mayoría de los individuos de este estudio que estaban en profilaxis antes del estudio fueron partes de un estudio donde los siguieron para su profilaxis típica de factor 8 y ver cuánto habían sangrado. Entonces el ABR medio en ese momento fue de 3. Luego, y cuando vemos el efanesoctocog alfa era 0,69, o sea que había una reducción significativa del ABR en comparación con la profilaxis anterior.
Entonces, aquí cuando hablamos del abordaje del tratamiento en hemofilia, ¿qué pensamos? Bueno, sabemos que la profilaxis es clave, o sea que hay definiciones, por supuesto, de la profilaxis. Son de las guías de la FMH. La profilaxis primaria es una profilaxis continua regular que empieza en ausencia de una enfermedad articular documentada que se determina por estudios de imágenes y físicos y antes de la segunda, el sangrado evidente de la articulación y 3 años de edad. Y la profilaxis secundaria también es continua, pero se inicia luego del inicio de esa enfermedad articular y un poquito más adelante en la vida. Y luego la profilaxis terciaria empieza después del inicio de la enfermedad articular documentada. Esto se aplica a adultos, individuos en aquellos lugares donde tuvieron acceso al factor durante un tiempo o aquellos que tienen una enfermedad articular significativa. Y la cifra que vemos aquí abajo es del estudio de un resultado de articular conjunto que comparaba profilaxis con un tratamiento a demanda realizado por Srivastava et al. Y esto muestra la superioridad de la profilaxis temprana. Aquellos que estaban a demanda, se los propiciaba a la profilaxis al final del estudio y esto muestra estos dos grupos justamente y su seguimiento. Y tengo dos mensajes. En azul vemos que de hecho el porcentaje con falla articular, que tal vez no sea lo que ustedes crean que es la falla articular. Esto es la evidencia de un daño articular por resonancia o la necesidad de una cirugía articular. Entonces, al comparar el azul con el rojo, vemos que la condición articular era mejor a los 6 años al final del estudio y continuó mejorando a los 18 años. Pero mi mensaje también es que aún con este régimen profiláctico, que era con un factor de vida media estándar día por medio, también tenía que ver con la progresión de la enfermedad articular y nos tenemos que hacer las cosas un poco mejor en este sentido. ¿Qué podemos decir sobre el objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo con la profilaxis con concentrado de factor? Bueno, tradicionalmente esto iba a ser un 1%, pero al conocer a los pacientes con hemofilia moderada, y luego están aquellos otros con hemofilia severa. Hemos aprendido a partir de ahí que esto no es suficiente para muchos individuos si tenemos, por supuesto, el concentrado de factor disponible. Y las guías de la Federación Mundial dicen que valores valle de 3 a 5% o más altos si es que el factor está disponible, pero estudios en pacientes con hemofilia leve muestran que se necesitan niveles más altos para prevenir el sangrado. Acá hay dos estudios, el de arriba, de los Países Bajos, pacientes con hemofilia leve a moderada y muestra la cantidad de sangrados articulares a diferentes niveles de factores y llegan a cero más o menos un 15% de ellos. En la parte inferior derecha, esto es un estudio del CDC en los Estados Unidos, analizando hemofilia B en azul y hemofilia A en rojo, a diferentes edades, con mayor variabilidad en este estudio, pero también esto muestra que hay aproximadamente un 20% donde uno llega al cero y también hay estudios más recientes italianos que muestran resultados similares. Esto significa que todos necesitan un valle de 15 a 20%. Bueno, no lo creo en realidad, pero sí implica que hay una variabilidad en los trastornos de coagulación y hay que diseñar esquemas para los individuos para prevenir el sangrado. También sabemos que en los países donde los recursos son limitados, la profilaxis con dosis más bajas que no llegan a estos objetivos pueden prevenir la enfermedad articular. Y esto también es un abordaje importante, diría yo. También estudios han demostrado que la calidad de vida es mejorada por la profilaxis cuando se empieza de manera temprana,
pero también en adultos u otros que tienen una enfermedad articular establecida. En cuanto al sangrado, cuando hablamos del objetivo del tratamiento, son dos. No voy a hablar, por supuesto, de todo lo que está en esta transparencia, solo para mostrarles que esto está en las guías de la Federación Mundial de Hemofilia. El objetivo es dual. La segunda parte a veces puede no ser reconocido tanto. Primero hay que tratar el sangrado y queremos tratarlo de manera rápida, pero también queremos tratarlos de manera adecuada para prevenir la recidiva o complicaciones. Y empezamos entonces a ver cuál es el estado presangrado. Cuando está controlado se necesita un esquema y está basado en dónde está el sangrado, su severidad, para continuar el tratamiento durante un periodo de tiempo. Y lo segundo importante es la infusión domiciliaria, porque esto, por supuesto, es lo que va a provocar justamente el tratamiento del sangrado. En cuanto a la cirugía, queremos, por supuesto, prevenir los trastornos de coagulación durante la cirugía y seguir con el tratamiento para permitir justamente la cura o la consolidación. Bueno, varían las unidades de factor 8 a factor 9 por el componente extravascular para el factor 9. Entonces, cuando hablamos del factor 8 estándar, tenemos dos unidades, se sube 2 unidades por kilo, y para el factor 9 es aproximadamente uno, con un subproducto muy pequeño. A la derecha vemos un gráfico, si damos 5 unidades por kilo, vamos a 100%. Esto es un producto de vida media estándar, esperamos más o menos unas 12 horas para que llegue al 50%. Administrando 25 unidades por kilo, esa dosis podemos continuar manteniendo el nivel por encima del 50%, pero si alguien tiene una cirugía importante y hay pérdida de sangre, hay muchos factores que pueden afectar la sobrevida del factor 8, así que es crítico en cirugías importantes medir el factor 8 o 9, sus niveles, digamos, para asegurar que la hemostasia sea importante en los periodos iniciales. También podemos administrar el factor con infusión continua que se ve en la línea roja. Las grandes cirugías tienen que realizarse en un lugar donde no solamente haya experiencia en el tratamiento de la hemofilia, sino también se tiene que contar con un cirujano experimentado, una farmacia que tenga suministro de productos de factor y además un laboratorio que pueda hacer las mediciones en tiempo real. Aquí pueden ver de las guías un gráfico que muestra los niveles recomendados para el tratamiento continuo durante la cirugía para mantener la hemostasia. Ahora les voy a hablar de los inhibidores, aunque esto es algo que hablaremos en la próxima sesión. Simplemente les menciono que es un tema importante, sobre todo para las personas que tienen hemofilia A grave tratados con factor 8, pero también en el caso de la hemofilia B. Entonces, ¿qué productos de factor tenemos para tratar a los pacientes? Tenemos los concentrados de complejo de protrombina activada, APCC. También tenemos el PCC que tiene una activación parcial. No hay estudios publicados. Los estudios primeros, incluso antes de mi época, era que no había tratamiento para las personas que desarrollaban inhibidores. Entonces se probaron estos concentrados y mostraron cierta eficacia y después se empezaron a utilizar los SC activados o CCPA, que fueron más útiles. También tenemos factor 7A recombinante y también tenemos agentes reequilibradores y sin factor de reemplazo. Entonces, en cuanto a los CCP, hubo un estudio que comparaba el tratamiento a domicilio de las hemorragias en pacientes que tenían inhibidores, se les dio CCPA y luego se les dio factor 8, factor 7A recombinante. Aquí pueden ver en azul lo más eficaz. Fíjense que
funcionaron de la misma manera y en general así lo hicieron. Pero en pacientes individuales, a veces el CCPA funcionó mejor y en otros pacientes funcionó mejor el factor 7A recombinante. Entonces, esto de alguna manera refleja lo que sucede en nuestra práctica, donde nos encontramos con algunos pacientes con inhibidores responden más a uno u otro. Pero lo interesante aquí es de que es tan inadecuado este tratamiento en cuanto al control de las hemorragias. Se han utilizado estos productos para profilaxis. Acá tenemos un estudio al respecto. Aquí tenemos factor 7A recombinante administrado en forma diaria a 90 microgramos por kilo o 270 microgramos por kilo. Y a la izquierda pueden ver que estos pacientes no tenemos el ABR, que es la tasa anualizada de hemorragias, sino el promedio de hemorragias por mes, y pueden ver una reducción en las hemorragias, pero sigue habiendo una hemorragia significativa. A la derecha pueden ver que esto se dio en caso de hemorragias tanto traumáticas como espontáneas. Y luego hubo un estudio randomizado con CCPA, PEIBA, tratamiento día por medio, la barra oscura muestra profilaxis libre, hubo una reducción. Estamos hablando de una tasa anualizada de hemorragias. Estas personas no tenían hemorragias tan frecuentes, sin embargo, tenían hemorragias significativas que se redujeron significativamente, pero seguía habiendo hemorragia. Estos abordajes de profilaxis con estos pacientes produjeron y pueden producir algunos resultados clínicamente significativos para los pacientes, pero también esto muestra la insuficiencia como tratamiento para los pacientes con inhibidores. Para resumir, entonces, los productos de reemplazo, de factor de reemplazo recombinante y derivados de plasma se utilizan para el tratamiento de la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. La elección y la dosis del producto dependerán de la disponibilidad, los objetivos del tratamiento y factores relacionados con el paciente. La profilaxis, ya sea con reemplazo, con factor de reemplazo o con otros productos, comenzó temprano y comienza temprano y continúa durante toda la vida. Es fundamental para tener resultados óptimos y para los pacientes que tienen inhibidores, las terapias sin factor de reemplazo mejoran los resultados, aunque los factores siguen siendo fundamentales para el tratamiento, sobre todo en el caso de cirugías. Por eso es que siguen siendo clave. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Barbara. Ahora, en la próxima sesión, vamos a hablar de las terapias sin factor de reemplazo y después vamos a cubrir algunos de los principios de la terapia génica. No puse mis conflictos de interés en esta presentación, pero he sido investigador o consultor en todos los programas clínicos de los que vamos a hablar ahora, pero eso es lo que tengo para declarar. Una de las cosas que queremos entender acerca de la terapia actual es que sigue habiendo muchas disparidades en cuanto a la salud, la calidad de vida y el acceso a la profilaxis para las personas con hemofilia en todo el mundo. A pesar de los avances en las opciones de profilaxis, han sido fantásticos. Todavía no se ha logrado equidad. Las opciones actuales no satisfacen todas las necesidades médicas en términos de calidad de vida y protección contra las hemorragias, como mencionó la doctora Conkle. Las terapias más eficaces y menos pesadas son necesarias para cerrar la brecha de acceso a la profilaxis y también lograr equidad en la salud para las personas con hemofilias. Entonces, las terapias profilácticas futuras deberían permitir a las personas con hemofilia lograr una calidad de vida que sea similar a la vida de las personas sin hemofilia. Les voy a dar un panorama general de las terapias sin factor de reemplazo. Estas comparten ciertas similitudes que pueden mejorar el tratamiento de personas con hemofilia. El primer principio que tenemos que tener en claro es que
son solo agentes profilácticos. Esto significa que pueden prevenir las hemorragias de manera bastante eficaz, pero igualmente hará falta el uso concomitante de otros agentes homeostásicos para las hemorragias entre dosis de tratamiento. Habitualmente estas actúan en las vías anticoagulantes. Esto puede ser eficaz tanto para la hemofilia A como la B y también se puede utilizar en personas con y sin inhibidores. Este es un paso hacia aumentar las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes con hemofilia A y B. Habrán visto la terapia de reemplazo con niveles de concentración máximo y mínimo. No hay en concentraciones mínimas o máximas entre las dosis, sino que hay un principio de permanencia de la hemostasia. Desde la perspectiva de la administración, habitualmente se administran en forma subcutánea y típicamente tienen una frecuencia de administración bastante reducida comparada con las terapias con factor de reemplazo o los agentes de desvío. Hay muchas terapias novedosas que pueden mejorar el tratamiento de las personas con hemofilia. Hay una variedad de programas que están avanzando. Las metas, pueden ver las terapias que están disponibles. Hay varias que ya han sido aprobadas. Y después, esa es la parte verde. En la parte azul y violeta vemos otras en distintas etapas de desarrollo y esperamos que todas ellas se puedan comercializar en el futuro. Empezamos con el primer agente aprobado como sin factor de reemplazo, que es el emicizumab o Hemlibra. La doctora Conkle nos mostró el papel que desempeñan los factores 8 y 9 en la coagulación, pero en lo que nos vamos a enfocar es en el factor 8 activado. Lo que hace es acceder a la coagulación para atraer el factor 9A en proximidad al factor 10 para que se pueda catalizar la activación del factor 10. Los desafíos del factor 8, como ya se ha dicho, tienen que ver con su vida media relativamente breve, de unas 6 a 10 horas, según la edad de la persona. Por eso nos encontramos con estas concentraciones máximas y mínimas en estos factores de reemplazo. La innovación con emicizumab es que en lugar de reemplazar el factor 8 lo sustituimos con un anticuerpo y este anticuerpo se une a las proteínas y ha sido diseñado como un anticuerpo biespecífico con un brazo del anticuerpo que puede unirse al factor 9A y el otro se puede unir al factor 10, los une y permite catalizar la activación del factor 10A. Hay varias ventajas en este producto. En primer lugar, los anticuerpos están muy presentes en la coagulación. Una sola inyección va a permanecer en circulación durante 28 días y se puede administrar en forma subcutánea. Lo que sucede es que después de una serie de dosis se lleva al paciente a una situación estable y mientras se puedan continuar las dosis regulares cada semana, cada 2 semanas o cada 4, se va a mantener este estado estable de mejora de la hemostasia. No es una hemostasia normalizada, pero sí es suficiente para funcionar como agente profiláctico. Aquí vemos la tasa anualizada de hemorragias en pacientes que han estado en profilaxis con emicizumab. Esto es del ensayo Haven. Incluye pacientes adultos y pediátricos con y sin inhibidores en todos estos programas. Aquí se puede ver que dentro de los primeros 6 meses los pacientes pueden lograr intervalos muy bajos, cercanos a 1, que se mantienen durante un periodo bastante prolongado. Si nos fijamos en la proporción de participantes que tuvieron 0 hemorragias tratadas, podemos ver que esto aumenta durante el primer año de tratamiento y permanece en un 80% siempre de que sigan en profilaxis. ¿Qué otras
nuevas terapias podrían entrar en esta categoría de terapias sin factor de reemplazo? Bueno, de las que vamos a hablar ahora no son de reemplazo, son terapias de las que hemos hablado hasta ahora de factor 8 y factor 9, que son terapias de reemplazo donde estamos reemplazando las moléculas faltantes. Hablamos de las de sustitución como emicizumab, que sustituye el factor 8. Y vamos a hablar de las de próxima generación, que son tratamientos que pueden mejorar algunas de las características del emicizumab. Y luego hablaremos de los agentes reequilibrantes que apuntan a los inhibidores de la vía del factor tisular y otros. Vamos a explicar cómo funcionan en un minuto. ¿Qué es lo que se viene en relación con las mejoras de las terapias sin factor de reemplazo? Yo creo que los miméticos de factor 8A de próxima generación son un anticuerpo humano biespecífico con un mecanismo de acción similar al emicizumab, pero que tienen ciertas mejoras a nivel de las moléculas, sobre todo en cuanto a cómo se unen y estimulan la porción del factor 9A. Estamos hablando de una mayor potencia, de 13 a 18 veces más potente que el emicizumab, tanto en modelos in vitro como en modelos preclínicos en animales. Y además, este estudio muestra que hay un cambio logarítmico en la potencia de esta molécula, y esto significa que puede ofrecer una profilaxis eficaz en dosis mucho más bajas, en un rango de 10 a 15 veces menos, una dosis 10 a 15 veces menos para alcanzar el mismo nivel de protección. Aquí vemos entonces este programa de ensayos clínicos que está avanzando y otra estrategia es NXT-007, que es otro anticuerpo biespecífico de factor 8, donde se ve una mayor optimización de la molécula de emicizumab. Lo que se ha logrado hacer aquí es una actividad comparable al emicizumab con una concentración 30 veces menor. Por primera vez con esta molécula podemos ver que se puede lograr mejoras en la generación de trombina. Recuerden que la generación de trombina es lo que genera la formación de coágulos. Entonces aquí esto se incorpora en el rango no hemofílico por primera vez. Con algunas de las modificaciones que se hicieron aquí, podemos hablar de cuáles son los riesgos potenciales, pero se han observado estos anticuerpos y hablaremos en más detalle en otras presentaciones. La siguiente serie de productos entra en la categoría que se consideran terapias o agentes reequilibradores. Estamos hablando de los procoagulantes, proteínas que generan formación de coágulo, generación de trombina y la conversión de fibrinógenos en fibrina. Las deficiencias, cuando nos falta factor 8, factor 9, este equilibrio se ve afectado porque todos los anticoagulantes siguen estando ahí en plena fuerza. Entonces nos encontramos con este equilibrio. Y entonces para reequilibrar hay que reemplazar el factor 8 o factor 9 o sustituirlos con anticuerpos biespecíficos. Bien, es cierto que podemos ayudar a reequilibrar la coagulación si podemos im- impedir los niveles de estos anticoagulantes naturales. Hay programas que están apuntando a todas estas moléculas. Los que han avanzado son estos que vemos aquí: PFPI, APC y AT. El- las terapias anti-TFPI impiden la función. También hay un programa, Fitusiram, que reduce los niveles de antitrombina en el plasma. Y hay un par de estrategias distintas que apuntan a la proteína C activada para reducir su presencia en el plasma y mejorar la generación de trombina.
Entonces, hablemos primero de los agentes anti-TFPI. Estamos hablando de un tipo de regulador de la coagulación que regula a la baja la generación de factor 10A y factor 7A. Es un buen blanco si queremos mejorar la generación de trombina para impedir la molécula. Sabemos que hay una alta avi- biodisponibilidad cuando se administra en forma subcutánea, tiene una farmacocinética estable y porque estamos teniendo como blanco esto, se puede utilizar con pacientes con hemofilia A o B con o sin inhibidores. Vamos a hablar más de estas moléculas en el próximo. Justamente por algunos temas específicos, por la farmacocinética de, de esta estrategia anti-TFPI emicizumab, debe administrarse diariamente, lo que se ha desarrollado. De hecho, creo que es un dispositivo muy interesante, como si fuera una lapicera, similar a lo que se ha utilizado en otras maneras de administrar insulina para pacientes diabéticos. Ven que este dispositivo es una aguja pequeña con una inyección subcutánea diaria. Se ven en la parte inferior, es una terapia altamente profiláctica. Acá estamos viendo pacientes que de hecho con terapia a demanda, con unas tasas anualizadas de hemorragia, ya hemos visto algunas de estas tasas, pero que tienen esta profilaxis con concizumab y han logrado un control hemorrágico excelente. Marstacimab, por otro lado, es una alternativa como un anti-TFPI, ha demostrado eficacia y seguridad en estudios fase 2 con una administración a largo plazo de esta dosificación de manera semanal de 450 miligramos subcutánea para hemofilia A, hemofilia B y INH. La fase 3 se está realizando en adolescentes y adultos. Va a haber una fase de observación de 6 meses y van a ser seguidos a los pacientes a demanda con tratamientos anteriores o bien con profilaxis de rutina con este tratamiento. Han elegido tener una dosis de carga de 300 miligramos seguidas por una administración de 150 miligramos de manera semanal y vamos a ver cuáles son los resultados. El próximo tratamiento vendría a ser una estrategia antitrombina que se llama AT lowering, de disminución de AT. ¿Por qué es porque es una antitrombina, por supuesto? Es un inhibidor principal de la trombina, como también los factores 10A y 9A. Si uno baja la antitrombina o su acción, va a mejorar la generación de trombina. Y las estrategias, de hecho, que han dirigido, se han dirigido hasta estas, son bajar la antitrombina a niveles muy bajos, con una mejora muy importante en la generación de trombina. Hay una generación de trombina que se ha restaurado y el objetivo de la estrategia es que se puede utilizar con personas con hemofilia A o B o con y sin inhibidores. Entonces, ¿qué sería un siRNA? O ARNSI, es una molécula pequeña de interferencia. Una vez que se da una inyección que es captada por las células hepáticas donde se hace la trombina, tiene un conjugado, o sea que se reconoce, es reconocida por algunos receptores sobre la superficie y es captada por la célula y se incorpora a este complejo inhibidor, que básicamente lo que hace es bloquear la capacidad del ARN mensajero de producir más proteína. Ni bien esta molécula ingresa a la célula, la producción de antitrombina esencialmente se detiene. Aquí observamos fituciran, es una ARNSI profiláctica y es más que nada para específicamente bajar, disminuir la antitrombina y el objetivo es restaurar la generación de trombina, lo suficiente para reequilibrar la hemostasia. Un 10 o 15% de personas con hemofilia severa pueden llegar a tener algún componente de antitrombina, una disminución, diría yo, que va a mejorar los niveles de trombina y por lo tanto pueden tener un fenotipo de hemorragia más leve. Ese es el principio tomado, por supuesto, de los aspectos naturales de esta estrategia.
Bueno, esto se ha examinado durante ensayos fase 3. Aquí observamos los tres programas principales para hemofilia A y B con y sin inhibidores, con y sin inhibidores, y finalmente una estrategia de profilaxis. En los primeros dos grupos, los pacientes vinieron a demanda para fituciran, precisamente, y fueron seguidos con profilaxis después de la iniciación con fituciran. En el estudio Atlas, profilaxis, tenían, por supuesto, diferentes agentes con o sin inhibidores o con aquellos otros de desvío y luego se los cambiaron a fituciran. ¿Qué pasaba entonces con los niveles? Los niveles de antitrombina bajan hasta un 10 o 20% de los niveles normales. Son pacientes no tratados, estos son aquellos que recibieron antitrombina. Si uno tiene una dosis continua de fituciran, los niveles permanecen bajos a este nivel. Lo que observamos de manera concomitante, esto es una medición de la generación de trombina, esta cuando sube, de alguna manera es como especular, ¿no es cierto? Lo que vemos aquí es que digamos, un voluntario sano, normal, empieza más o menos por aquí en su generación de trombina. A algunos pacientes con fituciran, su generación de trombina de alguna manera se superpone con la población sana. ¿Qué pasa cuando uno cambia a demanda con una terapia anterior, con fituciran como profiláctico? Bueno, independientemente si tienen hemofilia A o B o tienen algún inhibidor en su tratamiento, el 90% mejoran en cuanto a sus tasas anualizadas de hemorragias. Muy eficaz. Aquí la percepción más importante es del estudio profiláctico. Esto fue durante la fase de observación, pacientes que tenían reemplazo de factor o algún agente de desvío o profilaxis, hemofilia A o B con o sin inhibidores. Aquí podemos observar que tenían una mediana observada de tasa anualizada de hemorragia de más de 4 y la mayoría tenían cero hemorragia, solo un 17%. Pero luego cuando pasaron a fituciran, la tasa anualizada de hemorragia bajó a una mediana de cero y la mayoría de los pacientes, un 63%, tenían cero hemorragias. El próximo programa del que vamos a hablar es utilizar precisamente eh, proteína C activada y también dirigida. Regula el factor 5A y el factor 8A para poder degradar y reducir la producción de trombina, o sea que, y por lo tanto el coágulo de sangre es una buena terapia. Primero vamos a hablar de el APC, que lo que hace es una proteasa serina que downregula el factor 10A y tiene una alta biodisponibilidad, tiene una larga media vida y tiene una baja inmunogenicidad. Puede ser utilizada con aquellos con hemofilia A o B, con o sin inhibidores. Esto sigue, bueno, muy temprano en su desarrollo clínico, pero podemos observar que en este ensayo de fase 1-2 se trata de identificar la dosis óptima. Están utilizando cada 4 semanas o cada 2 semanas con una mejora sustancial en sus tasas anualizadas de hemorragia de a demanda hacia profilaxis con este agente en particular. Y ahora obtuvimos nuevos datos sobre un seguimiento extendido de pacientes con un régimen, un esquema de cada 2 semanas, y aquí podemos observar en este gráfico intraindividuo y sus comparaciones. Esto fue pacientes individuales, cuál era su ABR inicial, donde hay aquí hemorragia sustancial en esta cohorte de pacientes, y esto era con hemofilia A o B, y luego, continuando con la profilaxis, podemos observar aquí que hay una proporción significativa que tenían cero hemorragia o muy pocas. Esencialmente todos los pacientes mostraron una mejoría, una mejora con un ABR bastante bajo a 1,0. Hay otra estrategia que también lo que hace es, se dirige a este bloqueo del anti-APC, específicamente es SR604, que identifica la proteína C activada. Esto, por supuesto, se está recién desarrollando. Los primeros pacientes seguramente van a ser evaluados en un estudio fase 1 este año.
En términos generales, lo que podemos decir sobre estas terapias sin factor reducen la carga de tratamiento para personas con hemofilia. En términos generales, requieren menos administraciones frecuentes de las opciones existentes de tratamiento. Esencialmente pueden ser administradas subcutáneamente. Hay un rango de frecuencias. Aquí vemos todos los programas de los que ya mencionamos, que puede ser una vez por día con uno de los anti-TFPI o una vez por semana, incluso una vez por mes. Para fitucirana, aún con la dosis revisada, puede ser mes por medio. Así que creo que esta profilaxis de menos carga puede mejorar potencialmente la adherencia al tratamiento con un aumento tal vez de la profilaxis y para mejorar la calidad de vida para las personas con hemofilia. Puede también ampliar las opciones terapéuticas porque son evaluados y muestran eficacia en aquellos con hemofilia A y B, con y sin inhibidores, abre nuevas opciones. Estos tratamientos sin factor no son neutralizados por anticuerpos antifactor 8 o factor 9 preexistentes o tampoco evocan una respuesta inmune específica, o por lo menos contra el factor 8 o 9. Por eso es que son tan eficaces en la población con inhibidores. El no tener una terapia para personas con hemofilia puede ser, especialmente para aquellos con inhibidores que necesitan una estrategia eficaz de profilaxis. Yo creo que vemos cómo estos tratamientos pueden proporcionar opciones terapéuticas accesibles para todas las personas con hemofilia, en especial, tal vez, en aquellos países que tienen limitaciones en cuanto a sus recursos, como porque saben que la Federación Mundial de Hemofilia trabajan para aliviar las disparidades de los tratamientos, con tratamientos emergentes sin factor que pueden ofrecer opciones terapéuticas que pueden prácticamente integrarlo a el cuidado. Es un paso hacia adelante para los pacientes con hemofilia. Entonces, estas opciones terapéuticas creo yo que pueden abordar necesidades no satisfechas que están en marcha y lograr equidad de salud entre aquellas personas con hemofilia. Estas terapias emergentes sin factor son terapéuticas de investigación. El objetivo es reequilibrar la hemostasia y restaurar una generación de trombina suficiente. Y hay otras terapias de factores emergentes que pueden ofrecer opciones terapéuticas efectivas, pero me pidieron que hable de otros temas. Hemos hablado de terapias, por supuesto, de factor, y aquí vamos a hablar de lo que ya se mencionó por la oradora anterior. Eh, Hay cambios de paradigmas para los factores de vida media extendida o prolongada, tal vez bajando un poco, reduciendo la carga o incluso las concentraciones mínimas, pero hay un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque no hay ningún nivel de factor que se logre con estos tratamientos, porque no reemplazan el factor faltante, pero sí proporcionan un cambio de paradigma, porque logran un estado estable de profilaxis. Pero, ¿qué es lo que impulsa en realidad estas ideas de la terapia génica? Porque tendríamos niveles de factor mensurables y lograríamos esta hemostasia de estado estable. O sea que sería lo mejor de los dos mundos. Dos mundos. Los objetivos de la terapia génica es mejorar esos niveles de factor con un estado estable, bajando entonces la tasa de hemorragias anuales, anualizada de hemorragias, incluso el uso de concentrados, CFC, reducir la ansiedad, reducir la carga, también mejorar la calidad de vida para mejorarla definitivamente. Esto sería lo básico de cómo funciona la terapia génica, porque la terapia génica es un transgen que está empaquetado en un vector viral que luego se suministra a células blanco. Para los patocitos, especialmente en el hígado. Y una vez que ingresa la célula, ese vector se desempaqueta y entonces el transgen se administra al núcleo de la célula y ahí es donde empieza a
a funcionar. Los componentes de esa entrega se degradan, si se quiere, se reciclan. Esa es la analogía que nosotros utilizamos. Es como si fuera una situación de caja de entrega. El vector sería la caja, el transgen está dentro de esa caja, se entrega esa caja al hígado, luego se vacía y los componentes se reciclan de esta manera. Entonces, ¿quién está obteniendo la terapia génica? Bueno, en los ensayos actuales, cuando se han aprobado, son para hombres de 18 años que tienen hemofilia severa o moderada, en el caso de hemofilia B, con experiencia de exposición al factor 8 o 9 y de hecho, y que no han tenido ningún antecedente de inhibidores. Entonces, el vector, la estrategia principal que se ha utilizado es esta. Estamos expuestos naturalmente a A y B, si, a veces no, si bien a veces no causa la enfermedad en los humanos, pero pueden generar anticuerpos y por lo tanto pueden recibir este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque el objetivo es el hígado y tenemos que administrárselos a pacientes que no tienen evidencia de cirrosis, perdón, y a aquellos otros que tienen, que han tenido hepatitis o HIV, ahí hay que tener otro cuidado. Esta es la experiencia de lo que es la entrega del factor 8 hoy, con muy buenos niveles, generalmente dentro del primer año, después de haber recibido estos tratamientos, pero a veces hay una falta de actividad que desilusiona. En la mayoría de los programas no sabemos si hay una especie de, si se ameseta. Esto ha sido la limitación primaria, diría yo, de las estrategias con factor 8. Y esto se contrapone con la entrega del factor 9 y sus estrategias. La expresión aparentemente es bastante estable a través de los años, pero aún con el factor 9 esta transparencia ilustra por qué esa amplitud de la expresión en pacientes, si bien los niveles medios y la mediana están casi cercanos a lo normal para hemofilia, hay pacientes que tienen una respuesta muy baja al tratamiento o están en los límites superiores. Es una falta de predecibilidad y después vamos a hablar, por supuesto, un poco más al respecto. ¿Cuáles son los pros y contras potenciales de la terapia génica para hemofilia? Es un evento de única infusión, pueden llegar en una hemostasia de estado estable y eso puede implicar profilaxis. O sea que seguramente puede haber un ahorro anual de estos costos en algunos pacientes, algunos con anticuerpos, con inhibidores de factor. Hay algunos que no son elegibles. Vamos a hablar también de otros temas de seguridad en otros webinarios, pero por supuesto tienen un costo inicial muy elevado. Y con esto quiero agradecerles muchísimo por la oportunidad de compartir estas ideas y espero que podamos debatir un poquito más después, luego. Muchísimas gracias por estas excelentes presentaciones sobre los tratamientos disponibles para la hemofilia. Vamos a hacer ahora la segunda pregunta de la encuesta. Aquí está la misma pregunta que teníamos antes. Usted es un varón de 60 años con hemofilia sin inhibidores y que lleva toda la vida en tratamiento a demanda con productos de vida media estándar. En base a la información que acaba de recibir, ¿qué tratamiento elegiría para usted? ¿Continuar con el tratamiento a demanda con productos de vida media estándar o prolongada, profilaxis con productos de vida media prolongada o estándar, profilaxis con productos de vida media ultra prolongada como el Altuvio, anticuerpos biespecíficos como emicizumab, agentes reequilibrantes como concizumab o terapia génica? Muy bien, creo que veremos los resultados.
de la consulta antes y después. Esto fue antes de que escucharan las presentaciones. Esas fueron las respuestas. Un poco rápido. Creo que la mayoría dijo continuar con emicizumab. Y esta es la respuesta post. No podríamos poner las dos al mismo tiempo, ¿no? Lamentablemente no. Las respuestas previas a las presentaciones y las posteriores. Creo que veo algunas diferencias. ¿Podemos ver a la primera, volver a la primera, por favor? Las respuestas previas a las presentaciones, más actividad con los agentes reequilibrantes. Bueno, pasemos ahora a los representantes de pacientes. Tenemos tanto a Asri como a Enrique que harán sus presentaciones en cuanto al tema de la toma de decisiones compartidas en el contexto de la información que recibimos hoy y que escucharemos en los próximos seminarios web. ¿Quieres comenzar, Asri? Muchas gracias. Glenn, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer presentar hoy, aunque para mí ya es medianoche, estoy en Malasia. Voy a compartir mi experiencia con ustedes en cuanto a la toma de decisiones compartidas. Quiero agradecer a la Federación Mundial por la oportunidad. Soy Hasri, tengo 36 años, tengo hemofilia A grave, soy de Malasia, tengo un hermano mayor y tres tíos del lado de mi madre que tienen hemofilia A grave. Les cuento un poco mis antecedentes. Yo tengo hemorragias articulares en el hombro, el codo izquierdos. Hasta los 21 años tuve muchas hemorragias articulares. De comienzo de los años 90 pasé a un régimen a demanda y recibí crioprecipitados a los 7 años. Finalmente pasé a concentrado de factor 8 derivado de plasma cuando pasó a estar disponible en Malasia. En esa época teníamos que ir al centro de tratamiento de hemofilia todas las semanas. En cada visita nos daban una pequeña cantidad de factor, una o dos dosis. Esto esto afectó la actividad y el estilo de vida. Yo era un niño y me sentía muy desalentado porque no podía hacer mis actividades, pero las cosas cambiaron en el año 2009 cuando cambiamos de centro de tratamiento de hemofilia. Yo al comienzo pasé a tener un régimen a demanda, pero había una red de seguridad por la que recibíamos stock para un mes de factor para poder hacer la profilaxis a demanda. Podíamos ser tratados de inmediato y poco después de que pasamos a la profilaxis, se hizo un cambio de tratamiento. Tuvimos una conversación con el hematólogo sobre los beneficios de la profilaxis a demanda, sus pros y contras, y decidimos tomar esta profilaxis con concentrado de factor. Ese nuevo tratamiento me permitió tener una vida más activa. Yo pude estar en el equipo, por ejemplo, de natación. Esto mejoró muchísimo mi calidad de vida. Esto fue posible gracias a la participación del equipo de atención integral con fisioterapeutas, ortopédicos, traumatólogos que cuidaban de mis articulaciones para que yo pudiera hacer todas estas actividades. Yo pude hablar con el equipo, sobre todo con mi médico de cabecera y el hematólogo, para ajustar la frecuencia y la dosis de mis infusiones en función de mis actividades. Por ejemplo, hubo un periodo en el que yo estaba muy activo y entonces tuve un régimen de profilaxis de infusiones 5 veces por semana a baja dosis.
Y también hubo un momento que fuera de temporada, donde tenía infusiones a baja dosis 2 veces por semana. Ahora recibo 2 dosis por semana. No soy tan activo como antes, pero mantenemos estas infusiones de varias veces por semana. En el último año tuve 3 hemorragias, que no fueron hemorragias articulares o musculares, sino porque me corté. A veces soy un poco descuidado y me corté y tuve estas hemorragias que requirieron una infusión extra. Para resumir entonces, los pacientes y los padres estamos cada vez más interesados en estos avances en los tratamientos. Vemos que se formulan muchas preguntas en los centros de tratamiento. Tanto los pacientes como los médicos tratantes tienen que contar con los conocimientos y las herramientas para poder trabajar juntos. Y yo creo que aquí es fundamental contar con esta herramienta de toma de decisiones compartidas para fomentar estas conversaciones entre médicos y pacientes. Tenemos que considerar, por supuesto, los tratamientos en los distintos escenarios, pero siento que los pacientes a través de las ONM pueden cabildear por un mejor tratamiento en el futuro. Eso es todo de mi parte. Gracias y espero verlos en el próximo Congreso de la Federación Mundial de Hemofilia. Muchísimas gracias, Hasri, por esta excelente demostración de cómo pudiste avanzar con las distintas opciones de tratamiento. Ahora vamos a escuchar a Enrique, que nos dará su perspectiva. Debo mencionar que se pueden formular preguntas en el casillero de preguntas y respuestas. Si no logramos responder todas hoy, continuaremos en el próximo seminario web. Enrique, tienes la palabra. Voy a empezar. Mi nombre es Enrique Presa, soy de México y fue diagnosticado cuando era niño, cuando tenía 1 año, pero no recibí ningún tratamiento hasta los 5 años de edad, principalmente porque mis padres tenían miedo a la situación de los virus en el mundo y no quisieron que se aplicara en mí ningún tratamiento. Después de los 5 años de edad, empecé a recibir factor 8 a demanda, sobre todo porque tenía sangrados, hemorragias en mi rodilla izquierda. A los 15 nos encontramos con esta situación donde pensaron que tenía un problema en la boca, pero recién a los 18, cuando tuve un sangrado intracraneal, se dieron cuenta de que tenía inhibidores y que tenían que tratarme con Ceiba, con un agente de desvío. Hasta los 22 o 23 años no recibí ningún tratamiento porque era difícil encontrar agentes de desvío aquí en México, pero a los 23 empecé a recibir una dosis de Feiba para todo el mes. Era solamente con fines de emergencia. Mi rodilla izquierda estaba dañada, tenía problemas para caminar, tenía que utilizar muletas a veces. Y ahí hice la escuela secundaria y la universidad y mi carrera, pero con muchos problemas, con dificultades. Y luego a los 25 años, ya en mi vida adulta, luego de la universidad, recibí, empecé a recibir un par de dosis por semana de agentes de desvío que podía ser FEIBA u otro. Y esto mejoró un poco mi calidad de vida. Yo seguía haciendo rehabilitación de mis rodillas y pude empezar a trabajar y a hacer un poco más de ejercicio también. Debo decir, porque es importante, que cuando tenía unos 18 años empecé a practicar tenis de mesa y no recibía ningún tratamiento, así que tuve que dejar este deporte en 1 año porque no podía manejar los problemas de rodilla y tobillos. Jugué solamente durante 1 año. Tuve problemas en las articulaciones y tuve que abandonar. Volvamos ahora a los 25 años de edad, donde pude empezar a hacer ejercicio y nadar, pero tenía hemorragias.
y no podía ejercitarme tan a menudo como quería. Estuve así durante varios años, pero después, cuando tenía 30, ahora tengo unos 40 años, voy a cumplir 40, pero cuando tenía 30 años, tuve la oportunidad de recibir emicizumab en Libra. Hablé con los médicos en el centro. Yo tenía un estilo de vida activo porque me gustaba viajar y trabajo y tenía que moverme mucho. Hacía un poco de ejercicio, pero eso era todo. Pero cuando empecé con emicizumab, empecé a ir al gimnasio y a hacer mucha actividad física, 1 o 2 horas diarias. Y después de un año decidí tratar de volver a jugar al tenis de mesa. Después de eso empecé a entrenar y el año pasado fui uno de los jugadores que representaron a México en los Juegos Panamericanos y estuve entrenando 30 horas por semana, que es muchísimo. La mayor parte del tiempo estaba haciendo actividad física o ejercicios y lo pude manejar con mi tratamiento actual con emicizumab. No tuve ninguna hemorragia y mis problemas tenían más que ver con los problemas habituales de los atletas, de dolores articulares o musculares por la gran cantidad de ejercicios que hacía. Ahora estoy bien, entiendo que el emicizumab no funciona para otros. Tuve una cirugía hace 2 años y tuve que utilizar un agente de desvío porque el emicizumab no me cubría para la cirugía. Pero en la actualidad, en mi vida diaria, soy atleta, estoy bien. Es gracioso porque hay nuevas terapias, y también está la terapia génica, pero con mi tratamiento actual siento que estoy bien. Creo que es importante que todos los pacientes entiendan cuáles son sus necesidades. Creo que si uno descubre cuál es el tratamiento correcto para cada uno, uno puede seguir con sus planes de vida. No es necesario pasar indispensablemente a la terapia génica, sino que tenemos que determinar lo que funciona para cada uno. Y esto funciona para mí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por esta tan interesante experiencia que has compartido en cuanto a cómo manejar las complejidades de tu hemofilia, incluida tu situación con inhibidores. ¿De quién fue la idea de que tomaras emicizumab? ¿De quién fue la idea de que pasaras a tener un programa de ejercicios intensivos cuando estabas con emicizumab? Bueno, fue idea mía, básicamente, porque se suponía que yo iba a tener 0 hemorragias con el emicizumab y por eso fue que hablé con el equipo multidisciplinario. Habitualmente converso con ellos para que lo sepan y ellos estaban preocupados porque yo empecé a hacer tanto ejercicio y empezaron a ver mis marcadores y mi sangre que durante un tiempo estuvieron un poco irregulares. No sabían si tendría un ataque cardíaco porque tenía un marcador muy elevado. Como yo estaba probando el emicizumab en México, querían saber que todo fuera seguro, que el problema ese fuera a causa del ejercicio y no del emicizumab. Yo quise hacerlo y lo hablé con mi equipo de fisioterapia. Sí. Muy bien, ¿hay más preguntas para los panelistas? Sé que algunas, por supuesto, ya se han respondido. Gracias, Steve. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué significa un marcador para un ataque cardíaco? Bueno, has dicho que tenías enzimas elevadas
y que eso podría representar algún tipo de músculo esquelético o bien el corazón, ¿correcto? Sí, entonces supongo que era esto, ¿no? No, que no fue tu corazón, no, no, no se esperaba que fuera así por los títulos y como estaban siempre comprobando a ver cómo me iba, tenían que estar seguros que todo estaba bien. Era tal vez por la alta intensidad de mis ejercicios y no tenía nada que ver con el emicizumab. Había otro paciente también en México con emicizumab y lo importante era que todo funcionara bien. Eso era por ese motivo. Se hizo la evaluación. ¿Hay más preguntas para los panelistas, cualquiera de ellos? Steve y Barb, ¿nos puedes decir cómo va a ser un anticipo del próximo webinario y cómo se va a conectar con este? Y por supuesto, algo respecto del último. Barb, bueno, sí, voy a hablar sobre un tema de seguridad que tengan que ver con los productos de factor. Esto incluye, por supuesto, las reacciones alérgicas, transmisiones de enfermedades infecciosas y mucho sobre inhibidores de factor, factores de riesgo. Hablaré también sobre cómo podemos equilibrar los beneficios y los riesgos cuando pensamos en estos tratamientos. Y yo voy a estar hablando sobre temas de seguridad también, aquellos que nos deben preocupar con respecto a los nuevos tratamientos novedosos, aquellos que son sin factor, también terapia génica. Hemos tenido se habló de 1992. El actor Conkle habló de las proteínas recombinantes, pero para los factores y tratamientos de reemplazo tenemos ya 50 o 60 años de experiencia en el uso de estos tratamientos en todos los contextos clínicos, pero estamos muy tempranos en la idea de evaluar estos nuevos productos con los pacientes actuales. O sea que hay muchísimo por aprender. Uno de los principios que mencionaremos en el próximo webinar es la mitigación del riesgo. Cuando hablamos de estos agentes hay que aprender a utilizarlos de manera adecuada y segura. Así que vamos a hablar mucho al respecto. Muy bien, muchas gracias. Y Enrique, ¿vas a responder alguna pregunta a la de Natalie? Sí, sí, por supuesto que la puedo responder en inglés, porque ella pregunta que dice que llevo 10 años en tratamiento con emicizumab y si de hecho empecé en una etapa de investigación cuando emicizumab estaba recién siendo investigada. Bueno, en México el tratamiento ya estaba disponible, el emicizumab quiero decir, pero no se había introducido todavía en México, o sea, estaba en un estadio donde se probaba en pacientes para ver si funcionaría o no. El tratamiento entonces ya estaba disponible en otras partes del mundo, pero en México recién estaba siendo utilizado. Fue uno de los primeros pacientes de recibir ese tratamiento para ver si funcionaría o no en el entorno sociocultural de nuestro país. Y de hecho sí funcionó. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias a todos los panelistas, porque fue una hora y media de gran estimulación. Vamos a seguir adelante con esto el 12 de marzo, supongo. Sí, no, el 8 me dice, no, el 8 de marzo, no, es el 12 de marzo. Sí, 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 me pareció al principio que era el 12 de marzo y luego el 26 de marzo. Y con esto quiero agradecerles a todos por su atención. Esto ya va a estar posteado en nuestro sitio de internet en los próximos días. Muchísimas gracias y hasta luego a todos.